días, ciudadanos de Venezuela y el mundo, de nuevo con su programa Tiempo de Creer. Vamos a dedicarle estos 30 minutos a analizar un gravísimo problema que afecta por igual a todas las familias de Venezuela. No hay barrio, no hay urbanización de nuestra querida Venezuela donde no retumbe la angustia de la inseguridad. Y quizás por ello, o más que quitándolo el quizás, esta debe ser la razón fundamental que nos ubica a nosotros como la ciudad capital más insegura del mundo. De las 50 ciudades que registran las más altas tasas de violencia en el mundo, solo 7 son capitales, y dentro de esas 7 capitales está la ciudad de Caracas. Noticia mala, noticia negativa, noticia que tenemos que revertir, y por eso ayer desde la zona del Retiro, donde conversaba con vecinos de las parroquias Catedral, de Altagracia, de Santa Teresa, hacíamos el compromiso de unirnos ahora más que nunca para convertir a Caracas poco a poco en una ciudad segura, en una ciudad emprendedora, en una ciudad que pueda ser envidia a los ojos de otras partes del mundo. Y fíjense que en Caracas se cometen 119 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Estos números son los que nos ubican como la ciudad más insegura, la capital más insegura en este momento del mundo. El promedio es de 16 muertes por día. En todos los meses de este año que está corriendo, del año 2013, han ingresado a la morgue de Bellomonte más de 400 cadáveres. Aquí tengo a mi mano, por ejemplo, el diario Últimas Noticias del día de hoy, 2 de septiembre del año que cursa, y habla de cómo asesinaron y robaron a un sargento ayudante de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Pero también indica que este diario, Última Noticia, con una firma de la periodista María Alejandra Monagas, que ingresaron a la morgue de Bellomonte en el mes de agosto que acaba de finalizar, 488 cadáveres. Y ese ha sido el ritmo macabro que ha venido imponiéndose desde enero hasta el mes de agosto que acabamos de finalizar. Repito, más de 400 cadáveres han ingresado a la morgue de Bellomonte. En el mes de agosto que despedimos ayer fueron 488 cadáveres, 56 funcionarios policiales han sido dados de baja por grupos mamponiles, funcionarios que han perdido la vida porque han sido víctimas de atentados, de atracos, de robo, o simplemente han caído en el cumplimiento de su respectivo deber. La mayoría de las víctimas son jóvenes entre 16 y 25 años. Estamos hablando de pérdida de recursos humanos. Estamos hablando de jóvenes incluso que dejan hijos. Estamos hablando de los huérfanos que quedan cuando estos muchachos dejan a las viudas prematuras y también dejan sin la bendición y sin el afecto de un padre a todos esos niños. Y la mayoría de estos homicidios, se habla de un 70%, suceden en el municipio Libertador. También durante los meses que van de 2013 han sido asesinadas 110 mujeres. Una cifra aterradora, una cifra superior a la de todo el 2012, que fue de 77. 92% de los homicidios quedan impunes. Imagínense usted lo que significa esta angustia, este dolor para un familiar que sabe que no, cuando pierde un ser querido no lo va a revivir, pero por lo menos que aspira que se haga justicia, y que más del 90% de estos crímenes quedan impunes. Los más destacados este fin de semana, y nuestra palabra solidaria a sus familiares, a las comunidades donde hicieron vida estos compatriotas, fue la de un estudiante universitario asesinado en Pérez Bonalde. Alexander Rojas, un joven que apenas hace un mes cumplió 19 años, fue asesinado por 2 sujetos que le dieron un disparo en la cabeza para robarlo y lo dejaron tendido en la calle y se fueron. Igualmente, como ya lo dijimos, asesinaron a un funcionario de la Guardia o de la Policía Nacional, el funcionario Wilder José Ortuño, de 25 años,
asesinado tras recibir disparos este sábado en el sector Cangilones de La Vega, cercano a su residencia. Nos encontrábamos nosotros, por cierto, después de que nos enteramos de este suceso, estábamos en La Vega en una reunión con vecinos de los Paraparos, con vecinos de Las Torres, con vecinos de los Aguacaticos, y pudimos constatar la consternación de la comunidad por este suceso. Hay otro acontecimiento en el caso de familiares de Michael Ruiz Guzmán, que denuncian que el hombre de 27 años y albañil electricista fue asesinado en su casa del barrio Moscú, en Petare. Eso ocurrió la noche del pasado miércoles. El padre de la víctima aseguró que una comisión del 6CPC ingresó a su vivienda y tras someterlo para que no interviniera, dieron muerte a Michael, quien se encontraba en su habitación. Según los familiares, en los registros del 6CPC, la muerte de Michael fue reflejada como un enfrentamiento, pero insisten en que los funcionarios le dieron muerte estando desarmados. De esto vamos a hablar los próximos minutos restantes con nuestro invitado de lujo para esta oportunidad, que se trata del doctor Javier Gorriño, criminólogo y criminalista, es funcionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y profesor universitario. Ya vamos a hablar cuáles son las causas de estas altas tasas de asesinatos en Caracas y en Venezuela. ¿Por qué mueren tantos jóvenes? ¿Por qué caen abatidos tantos funcionarios policiales? ¿Por qué quedan sin castigo los responsables de más del 90% de los homicidios? ¿Por qué hay dudas en cuanto a los procedimientos que hace el 6CPC? ¿Por qué no ha dado resultado el plan Patria Segura que se viene aplicando en los últimos meses en Caracas y en Venezuela? De esto y muchos temas más vamos a hablar con el doctor Javier Gorriño. Unos mensajes de la planta y ya regresamos. Bueno, ciudadanos de Venezuela y del mundo, ya estamos de nuevo con ustedes en su programa Tiempo de Creer y ya nos acompaña el profesor Javier Gorriño, con quien ya vamos a entrar de lleno en materia. Profesor Gorriño, ¿por qué ha fracasado el plan Patria Segura? Igual que han fracasado todos los operativos, el operativo siempre se hacía tradicionalmente para una cosa coyuntural. Por ejemplo, venía Semana Santa, entonces se hace un operativo de Semana Santa, porque en Semana Santa obviamente van a ocurrir dos sucesos. La gente se va a trasladar a sitios vacacionales, hay que cuidarlos en la carretera, evitar excesos en la carretera, y luego Caracas se queda sola, y lo que hace una ciudad muy atractiva para lo que es hurto. Lo que pasa es que lo que es operativo, porque sucede un hecho inusual, no se puede decir que se va a acabar con el AMPA nada más con el operativo. Lo operativo es una cosa muy coyuntural para hacerlo en un momento determinado, como se decía anteriormente, Operación Navidad, Operación Semana Santa, este tipo de cosas. Pero se ha querido que con el operativo se van a solucionar problemas que están permanentes en lo que es la política criminal de un país, como es, digamos, la parte preventiva, la parte de investigación criminal, el penitenciarismo. Eso no se soluciona con un operativo. Ahora, si no es bueno el operativo, lo recomendable serían los planes con objetivos para el corto, mediano y largo plazo. Del plan en el que usted contribuyó a elaborar, el plan donde había una comisión donde estaba el excomisario Fermín Mármol León, estaba Vallardo Ramírez Moraga, Milde Camero, ¿qué temas rescataría usted y que pudieran aplicarse para revertir la tendencia de la grave inseguridad que hay en Caracas y en Venezuela? Yo diría que todo, porque ahí está plasmado lo que ocurre, digamos, en nuestras comunidades, sobre todo en la ciudad capital. Nosotros tenemos un grave problema de armas, que hace falta hacer una operación de desarme, pero esto no significa del control de la gente que tiene portes de armas. Aquí este espacio no se puede portar un arma. Dentro de poco, y yo lo decía, parece un chiste, pero las armas parece lo mismo. Yo creo que el transporte público caraqueño van a poner unos letreros del Ministerio de Relaciones Interiores prohibido atracar. Entonces, eso no es un disuasivo para el AMPA, para que no porte armas dentro del transporte público, para que no la porte en ciertos sitios, sino para la persona que tiene porte de armas. Entonces, hay que desarmar, pero hay que desarmar al delincuente. Otra cosa, el microtráfico. El microtráfico es ese pequeño tráfico que todo el mundo sabe quién trafica en el barrio, que todo el mundo sabe en qué esquina venden drogas, y la desarticulación de la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un conflicto en el barrio, yo no sé a dónde
ir para solucionarlo. Aquellos pequeños conflictos que se tienen muy cotidianos entre vecinos y que hay que desarticular que eso llegue a la violencia, que hay que solucionarlo. Esas pequeñas cosas que necesita la comunidad, que era lo que se tocaba, digamos, en ese plan, pues esas cosas son necesarias porque todavía hay una gran problemática en relación a esas pequeñas cosas y no se hace nada. Estamos hablando de los factores de riesgo, el tema de la proliferación de armas de fuego. ¿Cómo puede avanzar un país o un gobierno en sacar de circulación las armas ilegales, las armas de fuego que circulan ilegalmente, con una ley de desarme, pero al mismo tiempo vemos que sus principales voceros auspician una revolución armada? ¿Cómo se...? Sí, no, hay muchas incongruencias en relación a eso. Y se pretende desarmar, digamos, una ciudad cuando no se puede desarmar un retén, que es un sitio confinado, que es un sitio resguardado por la Guardia Nacional. Y los retenes vemos que son horas y horas de disparo, donde tienen todos con municiones, donde tienen todo tipo de armas largas y cortas, los pranes con sus luceros. Evidentemente que eso nació porque hay una gran corrupción dentro del sistema carcelario, es decir, dentro del sistema penitenciario. Alguien tiene que vender la droga, alguien tiene que vender el alcohol que se vende allá adentro, en fin, todas las fiestas que se hacían, las convivencias los fines de semana con la familia, en fin, eso era manejado por esos planes. Y evidentemente esos planes están armados porque es parte del control interno que hay en nuestros centros penitenciarios. Otro problema, comisario, es la credibilidad de la gente en los organismos policiales. Cuando uno oye hablar del ministro de Relaciones y Justicia y atribuirle prácticamente unas virtudes de sanación, de soluciones mágicas al plan Patria Segura, eso no concuerda con lo que estamos viendo, que la ciudad de Caracas, por ejemplo, es la ciudad con una de las más altas tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta denuncia de unos familiares que dicen que su hijo fue ejecutado por funcionarios de la Policía Judicial. Este no es un tema nuevo, siempre se han visto eso en las declaraciones de prensa, pero ¿cómo rescatar el prestigio de los organismos policiales, por ejemplo? Yo creo que los organismos se lo tienen que ganar, y se lo tienen que ganar trabajando. Yo conversaba hace poco y decía que en los años 70, los años 80, la tasa de homicidios esclarecidos superaba el 90% por la edición contra homicidios de Caracas. Hoy se han revertido esas cifras y precisamente son la tasa de los homicidios no esclarecidos y están en la memoria y cuenta de la Fiscalía, en el Congreso. O sea que se ha revertido esa situación y hoy día cuando mata a un delincuente, una persona, tiene escasas posibilidades de ser imputado por ese homicidio. ¿Por qué las altas tasas de homicidios que tienen como víctimas a policías? Para poder hacer el arma de fuego. Entonces, ahí hay varios factores que son importantes. El AMPA necesita armas de fuego. Antes había una acción muy rápida investigativa por parte de los organismos de investigación criminal. Hoy no hay esa investigación. Se veía que cuando mataron a un policía, inmediatamente a la semana, a las 2 semanas, pues estaba detenido o moría en un enfrentamiento la persona que hacía eso. Hoy día no, hoy día pasan meses y pasan años y no se sabe quién fue que mató al policía. Y luego se le ha sembrado esto por unos cursos que están dictando que son obligatorios a todos los policías, el no uses el arma de fuego, cuidado con el arma de fuego, algo que se llama uso progresivo de la fuerza. Eso lo inventó un ingeniero agrónomo, parece chiste, pero es así, que cuando se jubiló de la Universidad del Zulia, se dirigió a un jefe político y le dijo, quiero trabajar, todavía estoy joven, y lo pusieron de jefe de la policía de San Francisco. Entonces, evidentemente, ideó, sin haber él mismo pedido todavía la cédula en la calle a nadie, ideó este uso progresivo de la fuerza. Que yo creo que está bien que se le instruya a los policías, sobre todo municipales, los policías de la calle, para dirimir pequeños conflictos que pudiera haber entre dos ciudadanos, por ejemplo. Para un borrachito que está de repente pues alborotando, digamos, el orden público. Para este tipo de cosas puede ser, pero para enfrentar el AMPA armada en nuestros barrios, ese uso progresivo de la fuerza tiene muchos detalles, que por eso es que muchos policías de nosotros, de la Policía Nacional, policías municipales, pues han muerto.
Yo no creo que la reacción de este gobierno en estos 14 años ha sido lenta, ha sido tardía, cuando estamos hablando de un promedio de 16 muertos diariamente, que era para haber declarado en emergencia el tema de la seguridad nacional. Aparentemente los planes, parece que se gasta mucho dinero, no se sabe a dónde van. Me acuerdo que el ministro Carreño, cuando dijo que iba a cerrar la Conerrepol, que no quería que siguiera, dijo que se habían gastado millardos de bolívares, digamos, en todo ese estudio. Entonces, obviamente los demás planes se gasta mucho dinero, no se sabe para dónde va ese dinero. Pero ese dinero pudo haberse invertido en los cuerpos policiales, pudo haberse invertido en prevención, pudo haberse invertido también en lo que es centros penitenciarios, que sabemos que desde hace años lo que se han hecho es cerrar centros penitenciarios y no crear nuevos centros penitenciarios, a pesar de que la población penal ha ido en aumento, pues. Estamos hablando de un promedio, comisario, de más de 400 víctimas que ingresan a la morgue de Bellomonte. Incluso el mes pasado. En agosto, el mes que acaba de finalizar, fueron 488. Y de esos 488, 70% en el municipio de Libertador. ¿Por qué en el municipio de Libertador? Porque no se ha hecho nada. Vemos una policía muy mal vista por el ciudadano, una policía municipal, se desarticuló y se acabó con la policía metropolitana, que hoy día en los barrios dicen que, bien o mal, era la policía que subía cerro. Y la Policía Nacional, pues solamente se ven, digamos, en las calles principales, en las estaciones de metro, etcétera, la Policía Nacional Bolivariana. Entonces, claro, cuando hay una ausencia tan grande de policía, cuando hay poca efectividad en cuanto, digamos, a la captura y aprehensión e identificación de los autores de los homicidios, cuando hay este montón de males, es muy lógico que se multiplique, digamos, las cifras. Y son cifras que conocemos, pero hay cifras, yo creo que 2 delitos que aquejan a los caraqueños sobre todo, que son muy importantes y que tienen altísima cifra negra. Uno de ellos es el robo de transporte público. O sea, son 2 muchachos que se montan en la camioneta, le roban los celulares, le roban el dinero. Ya la gente está comprando objetos con doble bolsillo, para tener un bolsillo para entregarle al delincuente y otro para guardarse el celular y otras pertenencias para seguir. Eso pasa a diario y son delitos no denunciados. Otro delito también que aqueja, uno de los 2 grandes delitos, es precisamente el secuestro express. Secuestro express, quizás dado a clase media un poquito más alta, que no se monte la camionetica, secuestran, digamos, al hijo, al sobrino, a cualquier familiar, pero ellos prefieren pagar que antes que denunciar y recuperar a su familiar. Entonces, estos 2 grandes delitos que no parecen esas cifras que tenemos, la de homicidio sí, porque el muerto está ahí, no hay forma de, digamos, de tener cifra negra, pues obviamente son 2 delitos que quejan mucho al venezolano común y corriente. El uso de la tecnología es muy importante. Yo referirle, comisario, que nosotros en la Alcaldía Metropolitana hemos instalado en las unidades de Transmetrópolis, las unidades de transporte, la cámara interna y externa. La cámara interna va grabando permanentemente cuando el pasajero está a bordo, cuando ingresa alguien en la unidad, y también la parte externa, si la unidad es merodeada o es amenazada, y también eso pudiera ayudar a tener registros instantáneos de acontecimientos que pudieran estar ocurriendo en cualquier calle, en cualquier avenida, en cualquier autopista de la ciudad de Caracas. Y no solamente registros, sino eso es un disuasivo. Yo fui a una exposición de seguridad en Estados Unidos y recuerdo que había unas cámaras que no eran cámaras. O sea, que se prendía la luz cuando uno se acercaba, pero no era de cámara. ¿Por qué? Porque es un disuasivo. O sea, una persona ve una cámara, un delincuente ve una cámara y prefiere no actuar. Y lo mismo el botón de pánico. Todo lo que es pánico que se activa también está en nuestras metrópolis, y el GPS fueron las primeras unidades dedicadas al GPS. Pues bien, amigas, amigos de Venezuela y del mundo, en breves momentos vamos a retornar con ustedes para la parte final de esta conversación con el comisario Javier Gorriño sobre las causas, consecuencias y soluciones para el problema de la inseguridad en Caracas y en Venezuela. Ya regresamos. Ya de retorno con ustedes, amigas y amigos del mundo y de Venezuela, con el profesor Javier Gorriño. Profesor Javier Gorriño, ¿por qué esas cifras tan alarmantes que indican que más del 90% de esos homicidios quedan impunes? Bueno, miren, falta de todo tipo de recursos, falta de hombres para que los investiguen, la fiscalía también, falta muchos hombres. Yo siempre digo que para muestra un botón. En la época de Lucinchi se empezó a hacer, digamos, el primer edificio sede que tenía el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Y digo el primer edificio sede
porque Parque Carabobo era un apartohotel, que en el 58 fue dado como edificio sede. Posteriormente, en Caldera 2, en la avenida Urdaneta, un banco intervenido se le entregó, y sabemos que el drywall hace milagros, y más o menos pues se hizo. De los Vinci, eso han pasado 15 años, más estos 15 años son 30 años. Eso ha demorado el edificio sede que está en San Agustín, que cuando se inaugure por lo menos tiene 30 años de atraso. Tiene 30 años haciéndose. Entonces, cuando uno ve que el edificio sede no se le otorga, no se le da al organismo investigador por excelencia en este país, ¿qué quedará para laboratorios, patrullas, etcétera, etcétera? Entonces, cuando no hay recursos, pues cuesta mucho trabajar. Y no obstante todas esas limitaciones, debo recordar que más de un funcionario policial venezolano se acreditó cangrejos de oro haciendo... Sí. Yo mismo tengo Caso Mamera, el Atracolipódromo, en aquella época había, y todavía hay casos importantes, y todavía hay el premio Cangrejo. Sí hay optimismo en el recurso policial con que cuenta Venezuela, gente de mucha experiencia, gente de trayectoria, gente que son policías porque se han formado para ser policías y que tienen vocación, porque así como hay jóvenes que se han incorporado a la medicina, al derecho, a la carpintería, a la artesanía, hay también mujeres y hombres que se han incorporado con mucho entusiasmo a la disciplina de la policía. Ahora, el tema del optimismo, hay mucha gente que cuando ve estas cifras se aterra y dice, bueno, Caracas, se perdió Caracas. Bueno, hay ejemplos en el mundo de ciudades que tenían una tendencia mucho más acentuada en materia de inseguridad que Caracas, como Río de Janeiro, como por ejemplo Medellín, la propia Bogotá, como Lima, Boston, y revirtieron esas tendencias y ahora son hasta sede de Juegos Olímpicos y son modelos que se les presentan al mundo como una referencia de lo que se debe hacer. Yo tengo mucho optimismo que en Caracas se puede salir adelante si se aplica un plan metropolitano de seguridad, si se desarrollan políticas de desconcentración policial, si se sacan de circulación las armas ilegales que están en manos de mucha gente que las usa para cometer delitos, si se aplican programas sociales, sobre todo atención a la madre adolescente, esas muchachas que están pariendo con 14, 15 años de edad, si incorporamos a la educación a muchos jóvenes para que dejen de ser desertores o excluidos del sistema educativo. ¿Qué piensa usted sobre el futuro de Caracas? Sí, yo creo que sí se puede hacer un grandes planes de prevención. Lo que pasa es que esos planes existían anteriormente. Yo recuerdo que el Consejo Venezolano del Niño penetraba, digamos, en los barrios con programas de recreación dirigida y el servicio social pues ubicaba a esos muchachos que abandonaban la escolaridad para tratar de ver por qué abandonaron la escolaridad y regresarlo a la escolaridad, sino incluso colocarlos digamos, en hogares constituidos por si tenían problemas de hogar y hasta en sitios internos digamos, no de reclusión, de internos para que se educaran, para que regresaran al colegio. Eso se ha perdido. Hay muchas cosas, lo que pasa es que se ha dado muy mala fama a lo que se llaman ahorita la Cuarta República, pero había cosas bastante buenas, cosas que hacían vivible la ciudad de Caracas y que se han ido perdiendo, y conforme se han ido perdiendo, quien ha ganado espacios ha sido el AMPA. Bueno, y eso es una tendencia que hay que revertir, y para eso una de las claves fundamentales es una policía mejor preparada, una policía mejor remunerada. Dotada. La remuneración de las policías no es la mejor. Es importante, no. Y la previsión social escasísima. El tema de un policía poder conseguir una vivienda, la angustia de un policía para que su familia se sienta también protegida. No tenga que vivir en el barrio junto al delincuente, en fin, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta y yo creo que sí se puede. Yo creo que hay que corregir algunas cosas drásticamente. Para eso hace falta voluntad política que se diga, bueno, vamos a atacar a fondo el problema, pero evidentemente si hay alguien que lo toma lo voy a atacar a fondo porque cree que se puede atacar y se pueden lograr éxitos con relación a revertir nuevamente esa cifra y que no sea el 90% de impunidad en los homicidios, sino, como estábamos antes, sobre los 90% de esclarecimiento en los homicidios. Ahora, ¿por qué se ven esas tendencias, por ejemplo, en el país? Disminuyen los atracos de bancos, pero se incrementan los secuestros. Porque eso es como se manejan los delitos. El AMPA, y por eso a AMPA no le gusta trabajar,
Entonces, evidentemente, cuando se incrementan las medidas de seguridad en los bancos, se hace más difícil el trabajo del delincuente. Entonces, busca un trabajo más fácil, de mayor remuneración y menos riesgo. Bueno, y este tema de las cárceles, usted nos tocó al principio de la conversación cómo operan los planes a sus anchas, cómo se dirigen atracos, secuestros desde las cárceles, eso es lo que se comenta. Este amontonamiento de expedientes en los tribunales que trae como consecuencia el hacinamiento en las cárceles, porque mientras no se resuelve el tema del procesado, si es inocente o si es culpable, ese ciudadano está privado de libertad. ¿Cuál sería una solución, por ejemplo, en pocos segundos? Mire, para este muy problema? fácilmente. Por primera vez en la Constitución del 99, gracias a que estaba el profesor Arilio Gómez Grillo en la Constituyente, se hizo todo un capítulo de lo que se debe hacer en las prisiones. La Constitución ordena, no sugiere, y sin embargo eso no se ha cumplido nada en absoluto. Nada se ha cumplido. Y está en la Constitución, ahí dice lo que debe ser el sistema penitenciario, dice, entre otras cosas, que los alcaldes o los gobernadores se hicieran responsables del problema penitenciario, y tampoco se le ha pasado esa responsabilidad, todo lo contrario, contra lo que dice la Constitución Nacional. Se creó todo un ministerio, toda una burocracia que no ha tenido ningún tipo de éxito en solucionar o en tratar de llevar las cárceles a lo que dice la Constitución Nacional. Bueno, querido profesor Javier Gorriño, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un verdadero placer. Esperamos que esta conversación haya sido útil para los ciudadanos de Venezuela y del mundo que nos siguen todos los lunes a partir de las 7 de la mañana en su programa Tiempo de Creer. Solo nos resta agradecerles de nuevo que nos hayan sintonizado y desde luego renovar la invitación para la misma hora, a las 7 de la mañana del próximo lunes.